Bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Ana, soy la neuropsicóloga de Ayudarte y hoy os voy a hablar de nuestro cerebro, en concreto de un área muy especializada que es el lóbulo frontal, esta parte de aquí. Así que si quieres saber cómo te puede ayudar, saber qué funciones tiene esta parte del cerebro y cuáles son las funciones que realiza, quédate con nosotros. ¡Dentro vídeo! Lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, en dos lados, el derecho y el izquierdo. Y cada uno de estos lados tiene pues una serie de áreas diferenciadas que en todo el mundo no están exactamente divididas así, pero más o menos en todos los seres humanos pues coinciden bastante. Estas áreas de la corteza cerebral, de la parte más exterior de nuestro cerebro, se denominan lóbulos y tenemos 4 lóbulos. ¿Cuáles son estos lóbulos? Pues el primero del que vamos a hablar, nuestro protagonista de hoy, es el lóbulo frontal, es esta parte de aquí, ¿vale? El segundo que tenemos es el lóbulo temporal, que suele estar en los laterales, ¿vale? Luego tenemos el lóbulo parietal, que está aquí más para atrás, ¿vale? Como la diadema. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que es la parte trasera de nuestro cerebro, ¿vale? Esa corteza que se encuentra en la parte trasera. Dicho esto, ¿por qué es importante que conozcamos las funciones que tienen cada área del cerebro? Pues lo primero, si somos capaces de entender que el cerebro de un niño todavía se encuentra en desarrollo, que no es como el nuestro, que ya está formado al 100%, bueno, nunca se está formado al 100% porque siempre se van creando nuevas conexiones, pero sí que está más desarrollado, podremos entender también por qué nuestros hijos, nuestras hijas hacen determinadas conductas, determinadas acciones, ¿vale? Y por qué no tengo que saltar en contra de ellos, sino al revés, ayudarles, guiarles en ese proceso de desarrollo para que sean capaces en un futuro de ser autónomos, de ser empáticos y de tomar buenas decisiones o de planificar. Bueno, lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Centrándonos ya en el lóbulo frontal, que es del que vamos a hablar hoy un poquito más, cabe decir que es el lóbulo más grande de nuestro cerebro y que además, igual que por ejemplo en otros lóbulos sí que están más diferenciadas las tareas que hace un hemisferio respecto al otro, en la parte frontal está mucho menos diferenciado, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Es el último que se desarrolla en la evolución y nos permite llevar a cabo una serie de procesos más complejos, ¿vale? Vamos a hablar ahora de las funciones que tiene este lóbulo frontal. La primera que os puedo contar es la de la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es esto de la flexibilidad? Pues no es más que, por ejemplo, si me surge un imprevisto, saber adaptarme a ese imprevisto y no pues que sea un drama máximo, sino buscar otras alternativas, saber adaptarme a esos cambios, ¿vale? Por ejemplo, en los niños que tienen un trastorno del espectro autista, esta flexibilidad cognitiva precisamente está afectada y son personas muy rígidas que en cuanto les cambias cualquier cosa de la rutina pues se estresan mucho y se encuentran bastante mal. Otra de las funciones del lóbulo frontal es la planificación.
que yo sea capaz de identificar los pasos que tengo que hacer, por ejemplo, pues para hacer una tortilla de patatas o para hacer los deberes. Sé que tengo que sentarme, sacar las cosas de la mochila, mirar qué ejercicios tengo que hacer, sacar los libros de esa materia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una planificación que normalmente suele ser de forma inconsciente, aunque muchas veces sí que somos más conscientes de estos pasos. Por otra parte, tenemos otra función que es la monitorización. La monitorización es el ser capaz de ver cómo estoy haciendo las cosas, cómo estoy realizando una tarea y en función de los resultados que yo esté teniendo, pues ir modificando mi conducta para obtener unos resultados más adecuados, ¿vale? Por ejemplo, yo me pongo a hacer un dibujo en un folio o a copiar un dibujo, pero de repente me doy cuenta de que lo estoy haciendo muy grande y no me va a caber todo el dibujo en ese folio. Esto es la monitorización, el darme cuenta de que ese dibujo no me va a caber y luego flexibilizar y ser capaz de borrarlo y volver a empezar. Otra de las funciones muy importantes de la corteza frontal es la resolución de problemas. Es cuando se me presenta un problema, ser capaz de pensar en diferentes alternativas que yo puedo realizar para solucionarlo, ver cuáles son los pros, cuáles son los contras de esas alternativas. Y muy unido a esta función tenemos la toma de decisiones. Una vez que yo tengo todas las alternativas sobre la mesa, tengo que ser capaz de, pues, efectivamente, decidir cuál es la solución más adecuada en ese momento, cuál es la que más beneficios me va a aportar. Con lo cual estas dos funciones son de suma importancia en toda la vida, ¿no? En nuestro día a día, porque si nos damos cuenta tomamos muchísimas decisiones a lo largo del día. Si tú tienes un problema en buscar esas alternativas o en tomar una decisión, vas a tener muchos problemas en tu día a día. En la corteza frontal también encontramos una parte especializada en el control motor, ¿vale? La corteza motora se encuentra pues en esta zona de aquí y lo que va a realizar esta parte del cerebro es decirnos, o decirles más bien a nuestros músculos, qué tienen que hacer, qué movimiento tienen que hacer para un determinado fin. Es decir, lo que hacen es crear ese plan motor para que, por ejemplo, yo sepa cómo tengo que poner la boca para hacer un determinado sonido o simplemente qué tengo que hacer para decir adiós, ¿vale? Todo esto lo controla esta parte de nuestro cerebro. Por otra parte, una función también muy conocida y muy estudiada es la inhibición, ¿vale? ¿Por qué está tan estudiada? Precisamente porque está muy ligada a otro trastorno, al TDAH, ¿vale? ¿Qué pasa en los niños con TDAH? Pues que no son capaces de frenar esos impulsos, son muy impulsivos, están todo el rato moviéndose porque no son capaces de decirle a sus músculos, a su cerebro, oye, frena un poco, que ahora tienes que estar calmado. No, simplemente actúan, pues lo dicho, por impulsos, no frenan. Y esto obviamente pues trae muchos problemas porque las personas que tienen problemas en la capacidad de inhibición de conductas pues pueden ser proclives a desarrollar, por ejemplo, adicciones, ¿vale? No son capaces de contener ese impulso de consumir, ese placer inmediato. O, por ejemplo, suelen tener muchos problemas de autocontrol. Pues si me enfado contigo, pues suelo gritar mucho, destrozar cosas y hacer muchas cosas de forma impulsiva. Otra de las funciones que os voy a comentar es el comportamiento social, que viene también un poco unido a todas las funciones que he comentado con anterioridad, ¿no?
el comportamiento social no es más que ser consciente de cómo me tengo que comportar en determinado entorno, tomar la decisión de cuál es el comportamiento más adecuado, el que me va a traer más cosas positivas, inhibir determinadas conductas, etcétera, etcétera. Con lo cual, dependiendo de cómo yo tenga estas funciones, voy a comportarme mejor o peor en un entorno social. Y por último os voy a comentar que el lóbulo frontal pues también tiene mucho que ver en el tema de pues mantener la atención y en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es este almacén que guarda por un pequeño periodo de tiempo una información para que yo pueda hacer cualquier cosa con ella, ¿vale? Por ejemplo, a mí me dicen, oye, apunta este teléfono, me lo dicen y yo en ese momento pues no tengo nada a mano y entonces lo que hago es pues repetirlo para que se guarde en esa memoria de trabajo y en cuanto encuentre algo pues apuntarlo. Para terminar el vídeo quiero hacer referencia a cómo es el lóbulo frontal en un periodo o en varios periodos de nuestra vida, en la infancia y en la adolescencia. Hay que tener en cuenta que el lóbulo frontal no termina de desarrollarse hasta que no tenemos 25 años. Y como hemos visto, pues tiene funciones muy importantes que van a hacer que yo me comporte de determinada forma y que tenga más éxito, más fracaso o sepa resolver mejor las situaciones. Entonces hay que ser consciente que, por ejemplo, los adolescentes pues hacen cosas sin pensar precisamente porque este lóbulo frontal no está desarrollado todavía del todo, con lo cual no son capaces de pues saber qué consecuencias van a tener sus actos o no les dan la importancia, porque muchas veces sí que las conocen, pero no les dan la importancia necesaria o no saben qué carrera elegir, qué bachiller elegir o tienen un problema con una amiga y es un drama porque no se les ocurren pues soluciones alternativas para arreglar este problema, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve conocer todo esto que os acabo de contar? Más que nada nos sirve para ser empáticos con nuestros hijos y entender que muchas veces no nos gritan o nos pegan o yo qué sé, o toman decisiones algo descabelladas porque nos están vacilando o porque quieren ir en nuestra contra, sino que muchas veces lo que está pasando es que su cerebro todavía no está preparado, no está maduro para hacer este tipo de cosas. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, no, es que claro, si mi hijo me pega, pues yo se la devuelvo. No, lo que tenemos que hacer en este caso es, bueno, como siempre habréis escuchado, ser modelos de conducta, ¿no? Y luego ponernos un poco en su lugar y decir, vale, no es que sea una mala persona que me esté pegando porque me quiere hacer daño, sino que no ha tomado la decisión adecuada porque su lóbulo frontal pues no está barajando las opciones pertinentes o no está tomando la decisión que más le conviene, ¿no? Entonces, más que nada nos sirve para apoyarnos un poco, apoyar a nuestros hijos, guiarles en el proceso, facilitarles un poco las cosas, ¿no? Darles pues esa guía que necesitan muchas veces y que no estoy diciendo que se resuelvan las cosas por nuestros hijos, al revés. Lo que tenemos que hacer es guiarles y darles unas pautas para que ellos solos vayan empezando a desarrollar y a potenciar estas funciones del lóbulo frontal. Así que nada, espero que hayáis aprendido muchas cosas que no sabíais sobre vuestro cerebro y sobre el de vuestros hijos. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales, aquí abajo, en el blog de Ayudarte, donde tenéis el artículo que habla un poco pues, sobre esto. Y si os ha gustado ya sabéis, suscribiros y dejarme un me gusta. ¡Adiós!